Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de recibir en mi canal a José Luis Pascal Blázquez, quien nos va a estar hablando de astrometeorología. Les cuento primero que José Luis es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y hace más de 50 años que es practicante de astrología. Luego se fue especializando en la astrometeorología, cosa que nos va a contar un poco más sobre su trayectoria en segundos nomás. Y bueno, ha publicado artículos sobre el tema, también sobre la época de los viajes de Colón, otro tema que espero vamos a estar hablando. Participa en sociedades de astrología también hace mucho tiempo. Publica artículos de astrología en revistas especializadas, participante de los congresos ibéricos de astrología que se realizan hace más de 41, bueno, van a cumplirse 41 años que se realizan estos congresos y ha sido participante también nuclear de estos congresos, así que es un placer recibirte, José Luis, y poder conversar contigo y sobre la astrología en general y astrometeorología en particular, y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Sole. Y un placer también en esta intervención contigo, que es la primera. Y vamos, un placer y te lo tengo que agradecer porque todo lo que sea difundir algo que creo que merece la pena, que es muy válido y que en la sociedad está mal considerado por razones muy diversas, es bueno que nos podamos expresar y poner los puntos sobre las íes. Sí, coincido plenamente, por eso también estoy agradecida por esta conversación y que nos puedas contar. Me gusta mucho, también recién estábamos conversando un poquito más, justamente tu interés de poder otorgar a la astrología su base científica y, y que esa conversación siga viva, ¿no? No solamente como algo premoderno, sino como una revisión y una necesidad fundamental para la práctica de la astrología, y tú tienes una base también de formación científica que claramente se manifiesta. Y otra cosa también que me estaba enterando un poco más ahora, el enorme trabajo de traducciones que también es importante, ¿no? Que inclusive que continúas al día de hoy, así que también agradecerte desde como astróloga, ¿no? Porque creo que estos materiales son fundamentales también como parte de la divulgación seria, ¿no? De la astrología. Y bueno, para empezar, me interesa si puedes contar, digo, tienes una enorme trayectoria y muy vinculada también con muchos colegas y estudiosos de la astrología, de la astronomía, de las ciencias. ¿Cómo fue que te fuiste interesando particularmente en la astrometeorología? Es muy sencillo. En la época que yo era niño, mi padre llegaba en las fechas cercanas a la Navidad con un almanaque de color rojo que aún se sigue publicando, se llama Calendario Zaragozano. Entonces, Ajá. abrías cuando los niños leíamos, teníamos afición a leer, abrías el almanaque y daba el tiempo para todos los meses. Enero, arreciarán los vientos del sur, enero, cuarto creciente en Géminis, vientos destemplados de... Ya, claro, eran los tiempos que empezaba la televisión y el bueno de Mariano Medina en España, que hacía los mapas isobáricos con una tiza sobre una pizarra, lo más que podía adelantarse era un día o dos. Y yo me preguntaba, ¿cómo este hombre avisa el tiempo para todo el año? Mi padre lo compraba porque entonces había tierras en casa, íbamos al campo, trabajábamos las viñas, el cereal, había un huerto, pues aquello era muy interesante. Bien, pues entonces aparecieron los primeros textos de astrología. Yo me compré, recuerdo, era el año 67, una guía astrológica en el que estaban las fases de la luna para todo el año y cuando la luna cambiaba de signo. Y entonces empecé a montarme un observatorio en casa, arriba en una terraza, a anotar todos los días el tiempo que hacía, la presión, la temperatura, etcétera, y anotar dónde estaba la luna y qué hacía. Y como ya en el instituto empezábamos a estudiar matemáticas y a hacer estadísticas, pues me hacía mis estadísticas a ver si llovía más en una fase que en otra, en un signo que en otro, etcétera. Aquello fue creciendo, luego te vas a la universidad y te preguntas siempre si influirían la luna ya lo sabíamos,
Porque en el campo cualquier agricultor te dice, vamos, mi padre se hacía el vino en casa y siempre trasegaba el vino en cuarto menguante con día claro. Y siempre había que sembrar determinadas semillas, según el tipo de planta, en cuarto menguante. El estiércol nunca se removía en luna vieja porque entonces se infestaba de plagas, etcétera, etcétera. Yo ya sabía que la luna influía, pero si ibas a los medios académicos lo negaban rotundamente. Eso son supersticiones de gentes Supersticiones. ignorantes. Ya, en plena adolescencia, unos jóvenes se revela contra ciertas cosas y eso fue creciendo mi interés hacia la parte, digamos, meteorológica, pero también la parte de la astrología, porque las estrellas influyen en el destino de las personas. Eso es muy inspirador, eso es, en fin, muy estimulante. Y a partir de ahí, pues empezaron a llegar a España los primeros libros de astrología, aunque estábamos en la dictadura y era muy difícil. Por cierto, llegaban siempre de Argentina, de la editorial Kier, Ujú, que te será muy familiar. ujú. Y bueno, ya me pude hacer mi primer horóscopo, hacer los horóscopos de las personas que conocías, etcétera. Y a partir de ahí, claro, es decir, el hecho de que ya sepas hacer horóscopos, te preguntas, ¿y esto se podrá aplicar al tiempo, al clima? Y vas descubriendo nuevos autores que lo insinúan, y sobre todo cuando ya empezamos a traducir libros antiguos, Claro. el libro cumplido, el, el libro del mundo de Ben Ezra, el Tratado breve de las influencias del cielo de un judío de Salamanca, ya un español, que te habla de los vientos españoles, que te habla del cierzo, del gallego, del bochorno, pues fue un descubrimiento. Ya descubrimos a Antonio de Nájera también, un cosmógrafo portugués, que en 1632 publica en castellano la Suma Astrológica, exclusivamente dedicada a la predicción del tiempo. Pues aquello fue, esto ya era en los años 90 y ya me dediqué, digamos, prácticamente en exclusiva a esta parte de la astrología. O sea que empezaste, o sea, em- empezaste autodidacta y me gusta la forma que empezaste como hacían los astrólogos, ¿no? Observando el cielo, viendo qué pasaba, llevando una bitácora, ¿no? Como, Sí, sí, muy bien. sí, 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 eso lo acabas de ver tú ahora. Por cierto, impresionante. que conservo esas bitácoras que dices tú y son una fuente de información porque fueron años muy especiales, la década de los 60 que fue muy lluviosa en la península ibérica, en fin. Y claro, yo me preguntaba, digamos, ¿en qué nos puede servir? Ahora nos vamos a ir metiendo un poco más en cómo es que funciona, ¿no? La astrometeorología. Y antes también como para ir articulándolo. ¿En qué nos puede servir hoy la astrometeorología? ¿No? Porque, digamos, uno puede pensar en los autores antiguos, como por ejemplo los que recién nombrabas, que bueno, la astrología era el método utilizado justamente para ver el clima, para la navegación, digamos, imprescindible, y era la astrología además validada de la época. Pero hoy, contando con supercomputadoras, que se dedican a la predicción del tiempo y que, bueno, fallan bastante también igual, ¿no? Pero nadie cuestiona la tecnología, ¿no? Eso es algo que suelo remarcar, ¿no? Cuando un astrólogo falla, se cuestiona la astrología, ¿no? Ahora, cuando un médico falla o cuando una supercomputadora de predicción del clima falla, no se cuestiona la tecnología o no se cuestiona toda la medicina. Cierro paréntesis. ¿En qué nos puede servir hoy la astrometeorología contando con la tecnología? Precisamente en lo que la meteorología ni la climatología no lo alcanzan. El tiempo y el clima son fenómenos caóticos. Entonces, las máquinas aciertan 2, 3, 4, 5, 6, 7 días vista. Más allá, sus predicciones son completamente aleatorias, porque interviene el fenómeno del caos. ¿Qué ocurre? Partamos de la hipótesis astrológica. Lo que ocurre en la Tierra está ordenado por el sistema solar. Sistema solar no deja de ser un oscilador. Es lo mismo que un átomo. Y lo podemos tratar exactamente igual que un átomo. Induce una serie de influjos en forma ondulatoria, perdón, que resuenan con los osciladores propios de la Tierra. Los meteorólogos es muy común que ellos hablen de ondas, una onda atmosférica. Pues las ondas
cuando se acoplan, cuando están sintonizadas, perdón, cuando vibran a la misma frecuencia, intercambian energía. Intercambian energía quiere decir que interactúan entre ellas. Las ondas del clima, del tiempo, interactúan con el sistema solar que las ordena. Entonces, lo que la astrometeorología capta lo que los computadores, los modelos de los meteorólogos y climatólogos no tienen en cuenta. Es decir, hay una onda inducida, el tiempo y el clima, y hay una onda inductora en el sistema solar. Los antiguos no conocían las ondas como conocemos hoy. No conocían ni el cálculo infinitesimal, ni las funciones de onda, ni cómo se puede descomponer una onda en sus armónicos, etcétera. Tenemos la gran ventaja de tener el acervo antiguo, las observaciones antiguas, los diarios astronómicos que se conservan en tablillas cuneiformes, guardan 800 años ininterrumpidos de observaciones del cielo, que quiere decir astronómicas y meteorológicas. No sé si se conservarán donde tú estás, pero eso, de ahí ha salido todo el acervo astrológico que conocemos. No hay, cuando dicen algunos modernos, es que las observaciones meteorológicas son muy recientes, pues ignoran ustedes que hay 800 años ininterrumpidos en el Oriente Medio de observaciones del cielo. Y de ahí sacaron muchísimas, de ahí salieron las triplicidades, los signos, los Claro. elementos, los aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que hoy tenemos que reinterpretar todo ese acervo a la luz de los conocimientos nuestros que han dado un salto desde el siglo, desde Newton y Leibniz, con el cálculo infinitesimal y con la ondulatoria. Claro. Todo eso, si lo juntamos con observaciones meteorológicas y lo interpretamos de una manera, digamos, científica, dan lugar a que podamos hacer predicciones. Yo hago predicciones hace más de un cuarto de siglo, o casi un cuarto de siglo. Me sigue escribiendo gente que todavía mm, está esperando a ver qué digo yo, que no es que haga predicciones, sino yo lo que quiero dar es a conocer el sistema y enganchar a gente que se ponga a investigar y a producir esto, hacer avanzar este tipo de conocimiento que tiene una enorme utilidad, porque la meteorología da soluciones impecables a uno, dos, tres, cuatro, una semana a días vista. Pero más allá, dicen siempre, hay incertidumbre. Hombre, incertidumbre hay siempre en ciencia. Ujú. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que a partir de abril va a dejar de llover en la península ibérica y una vez más se cumplirá. Como he predicho antes, no quisiera hablar bien de mí, pues digo, "Ah, no, no, es cuestión de No, es esto es útil socialmente. claro, sí. Ujú, Las dos últimas sequías las predije. ujú. Se fijan en esto cuatro personas. Dentro de esas sequías predije cuándo iba a llover y cuándo acabaría la sequía. Y muy aproximadamente esto se cumplió, que no lo quiero decir por pavonearme, ni mucho No, menos, no, todo lo no, sino contrario. de concretamente el funcionamiento de la Claro, astrometeorología que esto tiene funciona. una utilidad social indudable. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre estos principios de la astrometeorología, sobre todo también Vamos a, teniendo en cuenta estas reformas, ¿no? Que dices necesarias, ¿no? déjame compartir Sí, pantalla. por favor. Mira, dice, aquí eso Ah, es perfecto. una astrometeorología, ¿por qué estudiarla en el siglo XXI? Que como tú muy bien dices, pero bueno, si hoy tenemos o sea, hay unos centros de computación tremendos, Sí. se invierten sumas de dinero enormes, muy bien invertidas, porque tienen una utilidad social, pero indudable. Bueno, os dejo por ahí mi correo por si alguien Sí, quiere buenísimo el correo tal. y la web, perfecto. Y la web donde tenéis artículos, donde tenéis fuentes para informaros, enlaces, etcétera. Mirad, aquí os he puesto un resumen. La astrometeorología la he referido al Oriente Medio hace unos 2000 años, las observaciones de los que se hacían en Oriente Medio, en aquellas torres de observación por sacerdotes, pero de ahí viene toda la fuente astrológica. Pero vamos a ceñirnos aquí más modernamente
a que Newton descubre la ley de la gravedad, la cuantifica matemáticamente y a partir de ahí explica las mareas oceánicas. Y hay científicos que dicen, si la Luna influye sobre los océanos, también influirá sobre el aire, sobre la atmósfera y provocará mareas atmosféricas. Entonces surge un movimiento que se llama lunarismo, muy poco conocido en la historia de la ciencia. Entre los lunaristas están Lamarck, que construye toda una meteorología lunar, Teobaldo, fundador un sacerdote italiano, para mí es el padre de los lunaristas, que funda el Observatorio Astronómico de Padua, Mathieu de la Drôme, un francés que descubre la importancia de los horarios lunares, el Walter Lord Brownie, un inglés que ya trabaja con mapas sinópticos y tiene un libro muy interesante de La Luna y el tiempo, la influencia de la Luna sobre el tiempo reconsiderada, donde ya eh, estudia la importancia de los pasos de la Luna por el ecuador y las verticales sobre las que se producen las efigies. Eso lo podéis encontrar porque los libros se siguen editando, si no están en internet, en PDF, creo. Perfecto. Lunaristas en España, pues tenemos Mariano Castillo, un señor de una formación escasísima, que no sabía astronomía, que no sabía nada de nada, pero cuyo calendario, este que a mí me citó, me promovió a estudiar todos estos temas, se sigue publicando, sin ningún fundamento, por Ujú. cierto. Otro fue Joaquín Yagüe. Esta gente lo que hacía era coger los periódicos, anotaban el tiempo de cada día y acumularon años y años de observaciones y aplicaban el ciclo de los eclipses, el ciclo de los aros, pensando lo que sucedía en un determinado año, 18 años después, por el ciclo de los aros, o 19, el ciclo de Metónico, se repetiría. Fueron muy populares. En el Reino Unido, los astrometeorólogos del siglo XIX convivieron con los meteorólogos en la en la Sociedad Meteorológica de Londres. Creo que Zadkiel, el comandante Morrison, llegó a presidir allá por 1830 la Sociedad Meteorológica de Londres, con lo cual se armaron unos escándalos que, en fin, aquí os doy nombres ya de astrometeorólogos ingleses. Perdón que te interrumpa ahora, pero meteorologías lunares se basarían en las fases lunares. En los puntos lunares, es decir, en las fases lunares, en los pasos de la Luna por el perigeo y el apogeo, Ajá, en las máximas declinaciones norte y sur de la Luna. perfecto. Estos son los puntos lunares. La mar ya aplica Toaldo. Toaldo es el gran, es un sacerdote. Os recomiendo a cualquiera que le interese que busque materiales de Toaldo, Giuseppe Toaldo, porque es un sacerdote que es un encanto y hizo unos libros deliciosos. Yo aún pude conseguir hasta eh, sus almanaques astrometeorológicos, así se llamaban, del siglo XVIII. Tengo varios en casa. Los conseguí a un precio muy, muy barato de una librería de Roma. Y esta gente que nombras, por ejemplo, continúa con ciertas metodologías previas, por ejemplo, los que nombrabas de la tradición árabe medieval, o ya presentan reformas acordes al cambio de paradigma científico. Los ingleses, por ejemplo, no eran muy partidarios de los árabes. Estos van Mm. por su cuenta en la línea de más bien de Kepler. Por ejemplo, Alfred G. Pierce, Ah, claro. Murphy, Sí, sí. Mm. sí, Murphy, este es famoso por el invierno de Murphy, que predijo exactamente en un día determinado que iba a hacer mucho frío en Londres y se hizo famoso. Los ingleses trabajan básicamente por aspectos y después, cuando van descubriendo astrología más elaborada, los ingresos del Sol en los signos, en los Ujú. cuales yo no tengo ninguna confianza, por cierto. Luego hay un impulso, digamos, de corte científico en Francia, en España, que es el explicar el clima y el tiempo por las manchas solares. Herschel, el descubridor de Urano, es un pionero en este campo. A 4 kilómetros de donde yo estoy, se fundó el año 1904 el Observatorio del Ebro, de donde, por cierto, salió el subdirector, el padre Puig,
un observatorio fundado por jesuitas, para fundar el Observatorio de San Miguel en Argentina. Los jesuitas, que fundaron este observatorio número uno en el mundo en física cósmica en su tiempo, pensaban que el clima se podría predecir a través de la actividad solar, de los ciclos de manchas solares. Aquí lo cito, el Observatorio de San Miguel en Argentina. En Uruguay encontramos una persona muy interesante, Llambías de Olivar, que estudió las conjunciones de la Luna con Venus y con Júpiter y con Saturno relacionadas con el clima. Este movimiento que pretendía, con un pensamiento muy cerca al de la astrología, pero ya con corte netamente científico, relacionar lo que sucedía en la Tierra con la física cósmica, cristalizó en el año 38 en un congreso internacional que se celebró en Niza. El año 39 ya se celebró en Nueva York, pero ese año en septiembre estalló la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial todo se vino abajo y aparecieron descubrimientos nuevos con la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue que el desarrollo de la aviación por motivos de la guerra permitió a la meteorología conocer las diversas capas, o conocer, estudiar mucho mejor las diversas capas atmosféricas, que hasta ahora se estudiaban con globos sonda y con muy poco detalle. Otro de las grandes aportaciones, por decir algo de la Segunda Guerra Mundial, entiéndaseme, fue que con Alan Turing y que si vigilarse los aliados contra el otro bando y descifrar los mensajes, etcétera, allí Claro, nació el desarrollo de las computadoras. claro, sí, 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 sí. Con lo cual se acabó la Segunda Guerra Mundial y apareció la computación electrónica, el desarrollo primero de los aviones, luego de los satélites, ya permitió estudiar la atmósfera de una manera mucho más completa de lo que se había conocido hasta ahora, y todo esto de estudiar el clima con la actividad solar, la física cósmica, todo eso cambió por Claro. otros derroteros a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo ahora Ujú, os pongo, digamos, en astrometeorología, qué es lo más importante y cómo podemos hacer para llegar a un pronóstico, digamos, del tiempo siempre a largo plazo. Porque a corto plazo la meteorología y las computadoras son invencibles y suerte tenemos de disponer de ellas, pagadas con nuestros impuestos, por cierto, pero yo creo que la astrometeorología ahí tiene mucho que decir. Entonces, mirad, criterios que yo utilizo a la hora de predecir el tiempo. Siempre los ciclos de... Por cierto, trabajo, salvo para predecir rachas, digamos, seculares de plazo muy largo, solo trabajo con los 7 planetas clásicos. ujú, Pero de estos 7 clásicos, los importantes son Júpiter y Saturno. Lo mismo que en el sistema de las grandes conjunciones. Aquí los llamo soberanos. Como conocedor y casi vecino que soy de Ben Ezra, Marte, Júpiter y Saturno. Yo creo que básicamente las rachas secas y las rachas húmedas vienen significadas por las conjunciones de estos 3 planetas, más aún por Júpiter y Saturno. Lo que aquí llamo ciclo de Spangaro es otro sacerdote italiano que, trabajando con los registros meteorológicos, pero diciendo, bueno, aquí tenemos muchas cifras, muchos registros, aquí tiene que haber un orden. Unos años se tienen que parecer a otros, unos que llueve mucho, otros que no llueve nada. Vamos a estudiarlo a ver si hay algún fenómeno inductor. Spangaro descubre que cada 37 años se repite el ciclo de las estaciones. No literalmente, pero muy aproximadamente, de una manera que puede ser útil. Y Toaldo, se, como él dice en italiano, se devana los sesos, se exprime el cerebro y dice, oh, esto es el ciclo de los nodos.
porque el ciclo de los nodos son 18,6 años. Si aplicamos el ciclo de los nodos de la Luna, en el que varía mucho su elevación sobre el horizonte, Ujú, pues 18 años, 6 coge la posición del nodo en una estación contraria al ciclo siguiente. mm, Por tanto, 18,6 por 2 son 37,2, más o menos lo que dice Spangaro. Y efectivamente, si se trabajan los registros meteorológicos, se descubre que cada 37 años, muy aproximadamente, el clima se sí, reproduce. sí. Tiene unos Ujú, cortes, unos patrones bastante similares, que aquí, lo digo, está relacionado con la posición de los ábsides, es decir, perigeo y apogeo de la Luna. ¿Por qué perigeo y apogeo? Porque aquí interviene la gravitación, las claro, mareas. Bien, Brownie hace el énfasis en qué vertical, sobre qué parte del mundo se produce una sigigia, es decir, una luna nueva o una luna llena, y en qué punto exacto o sea, en qué vertical exacta de la Tierra cruza la luna el ecuador. Porque la luna, según Brownie, es la que gobierna, es la que hace girar es decir, distingamos una cosa, la Tierra gira sobre su propio eje, pero la atmósfera, que es mucho más lábil, mucho más fluida, sujeta a la influencia de la Luna, su eje de giro varía según la Luna sube o baja por el ecuador. ¿Vale? Entonces, es muy interesante. Esto no es más que calcular una astrocartografía que hacen los astrólogos, pero no en el sentido de encontrar las líneas donde te va a llevar el destino y cosas de estas, sino aquí buscamos el azimut, las líneas de azimut. Aquí influencia gravitatoria, sí, no sí, hay sí, sí, más. sí, sí. Es un corte completamente científico. Hay un francés muy interesante, por ejemplo, la Dana esta de Valencia, que ahora va a cumplirse un año de ella, con 229 muertos, respondió por completo a el criterio de este francés, Mathieu de la Drôme. Este francés lo que descubre es la importancia de la hora a la que se producen las fases. Pero claro, la hora no es más que lo que dice aquí Brownie, porque la luna va, si va con el sol, la hora a la que se produce la fase es la hora, por tanto, sobre qué vertical de la Tierra están el Sol y la Luna en conjunción o en oposición. A partir de aquí nos vamos a la astrometeorología y yo trabajo siempre con sigigias o con cuartos. ¿Por qué? En astrología hay que partir siempre de un punto crítico importante. Una luna nueva o una luna llena lo es. ¿Por qué? No hay más que ir al océano y ver las mareas. Ahí tienes una evidencia física. Sin embargo, cuando el Sol entra en Aries o en Libra o en Capricornio, pues no se nota ningún efecto físico evidente. Y por más razones yo no utilizo ningún ingreso del Sol. Las aperturas de puertas enseguida os comento, importantísimo en nuestra astrometeorología. Esta doctrina viene de la India, son conjunciones y aspectos de planetas con domicilios opuestos. Por tanto, Mercurio y Júpiter, Venus y Marte, Mm, Sol y Saturno. También Luna y Saturno, pero la Luna, como es tan rápida, no nos importa gran información. Un libro muy importante a tener en cuenta en astrometeorología es el libro de las cruces. Es el primer texto científico que conoce la lengua castellana. Es una traducción de textos procedentes del norte de África, del Magreb, muy poco conocido en el mundo anglosajón, pero que mm, tiene una importantísima parte meteorológica, pues la ujú, aplicamos incluso aquí, en este libro, que está, por ejemplo, promocionado por la Real Academia Española de la Lengua, es de unos hispanistas norteamericanos, lo hicieron la traslación
desde el original de la Biblioteca Nacional y está publicado, es muy accesible por ahí. Incluso el Sí, original está en la Biblioteca Nacional, cualquiera se lo puede bajar a su casa desde Internet. Eso sí, 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 es muy fácil de acceder, sí. Ujú. en caligrafía gótica, etcétera, etcétera. Pero tiene una importantísima información meteorológica. Es un sistema muy antiguo y por tanto muy rudimentario, pero ya está adaptado por astrólogos españoles que dicen el signo del territorio es Virgo y el signo del reino es Géminis, no Sagitario, como dice Ptolomeo. Por cierto, no hay contradicción. Si ponemos Virgo en el ascendente, nos da el territorio. Si ponemos, por tanto, Géminis en el medio cielo, nos da el reino, la casa 10, pero los ángulos son precisamente los signos mutables. Que tal vez los españoles, por eso sea la explicación de que somos tan mutables, tan vaporosos, tan contradictorios y nos matamos siempre entre nosotros. Las tres condiciones de Al-Kindi para la lluvia solo la conozco a través de una de las versiones del libro del mundo de Ben Ezra. Bueno, son tres condiciones que ponen para que llueva en un mes determinado, que son que el ascendente sea un signo de agua y ojo, no hay que entender solo la triplicidad de agua, sino que hay más signos acuosos para los antiguos, que la lunación sea angular, en esto ponen el énfasis prácticamente todos los autores, y que el regente del ascendente aspecta al ascendente o esté con la lunación. Son condiciones técnicas que ahora no voy a extenderme demasiado. Ujú, Y luego es muy importante en astrometeorología cuando hay traslación de luz. ujú. Cuando hay dos planetas lentos en aplicación, que uno más rápido se aplique a uno y luego al siguiente. Esto es importantísimo y nos da muchas veces fenómenos de envergadura. José Luis, antes de continuar, unas preguntas al respecto de las técnicas y los principios, gracias. De hecho, esas son las técnicas con las que tú trabajas, entiendo. Ahora bien, los distintos autores o principios, los criterios que fuiste nombrando, en general, ¿hay una tradición que se utilicen distintos criterios en conjunto o se solía enfocar más en uno o en otro y esta es tu propia síntesis? Esta es Em, Soledad, esta es, esta es mi síntesis. esta es tu síntesis. Sí, por ejemplo, tú donde estás está la astrometeorológica de John Gould, que Ujú. sigue criterios es un libro de 500 páginas, de un inglés que encima era católico, del siglo XVII. La astrometeorológica de John Gould sale un año antes de los principios de Newton. Hay diferentes escuelas. La escuela anglosajona es muy diferente de lo que yo estoy siguiendo, porque yo soy español, entonces aquí tenemos una riqueza bibliográfica tremenda. España fue una de las tres grandes vías de penetración del legado árabe, vale decir, la antigüedad, Claro. que pasa, digamos, a Grecia. Con Grecia a Roma no pasan muchas cosas, y luego los árabes la redescubren y traducen del griego, etcétera, etcétera. No, y además tiene la posibilidad de ver el cielo, es el chiste que solemos hacer aquí en Reino Unido, ¿no? Sí, sí, muy bien dicho. Pero bueno, vamos a Bueno, esto. Sí. vamos a... yo os pongo aquí figuras. Ya he dicho que mi sistema ha sido confrontar los grandes eventos con las efemérides astronómicas y viceversa. Coger los cielos potentes mediante las efemérides y ver qué sucedió. Pues aquí tenéis uno de los mayores eventos astronómicos o astrológicos, como queráis, del siglo XX. Los siete planetas clásicos, digamos, en el signo de Acuario. 5 de febrero del 62. Yo debí ser un niño precoz o algo así, o repipi, porque recuerdo que mi padre guardaba un diario de Zaragoza en el que unos astrólogos indios anunciaban el fin del mundo porque se formaba esta gran doriforia aquí. Bueno, esto de Sí. doriforia lo he aprendido más tarde. Decían, se van a juntar todos los planetas muy juntitos y se acabará el mundo. En la otra parte, el mundo científico dijo, no ha sucedido nada, el mundo sigue.
Se ha producido aquí la conjunción y no ha pasado nada. Bien, bueno, uno como es curioso se va y descubre que en el año 62, en estas fechas de septiembre, muy cerca de Barcelona, en el Vallés Oriental, hubo 296 muertos, más que ahora en La Dana, muchísimos más, 416 desaparecidos y 67 heridos por las inundaciones. Se produjo porque era la avalancha de migración para hacer las grandes construcciones en Barcelona. Los emigrantes no tenían dónde dormir, hacían barracas cerca de los cauces de agua porque el agua se necesita para vivir, los arrastró. Si esto nos parece poco, Barcelona, que es una ciudad bañada por el mar Mediterráneo con un clima muy, muy templado, el día de Navidad amaneció cubierta con medio metro de nieve de espesor. No he puesto la foto, pero las podéis localizar en internet tranquilamente. Veréis fotos con la Sagrada Familia, los coches con medio metro de espesor. Estoy hablando de diciembre, estoy hablando de septiembre, pero una conjunción de este tipo, a veces de la astrología, rige durante un tiempo mucho más largo que un evento mucho más simple en el cielo. Vale, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque estamos hablando de que se produjo en febrero, pero luego los hechos meteorológicos aparecen septiembre, diciembre, ¿no? Como muestras aquí. Claro, y ahora vayámonos a lo que pasa, por ejemplo, en el Reino Unido. Al invierno siguiente a este evento astronómico, tuvieron el invierno más frío desde que tienen registros. Y el Reino Unido tiene unos registros muy tempranos, creo que empezaron en 1738. Bueno, nos vamos al otro continente, nos vamos a Estados Unidos de América. El periodo 62-65 fue el más seco hasta entonces, desde que allí tienen registros, que también son de los más antiguos del mundo. Bien, yo os pongo aquí una simple constatación. Yo voy introduciendo esta pregunta también por si la quieres ir acogiendo también a medida que, que nos cuentes, ¿no? ¿Qué pasa con el hemisferio sur, digamos, con estas cuestiones, ¿no? Porque los ejemplos, ¿no? Son súper frío, nieve, ¿cómo puede influenciar y Pues tienes si toda se la pueden razón. utilizar los mismos criterios, perdón, para el hemisferio sur? Sin duda tuvo que haber. Lo que ocurre es que yo no he buscado. Ya sabéis que en el hemisferio norte trabajamos como si en el sur no existiese. Y más allá de este ejemplo, ¿cómo es Ahí me el tema tendría, de los criterios y la ahí aplicación me de la tendría meteorología? que ir, por ejemplo, a buscar el fenómeno del niño. El niño empieza en el Pacífico occidental, perdón, oriental, pero realmente es un fenómeno a escala planetaria. No he traído para esta exposición, pero es, por ejemplo, el niño más fuerte del siglo XX se produce en la bisagra del año 82-83 con el mínimo índice cíclico del siglo XX, cuando desde Saturno hasta Urano, bueno, los cinco planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, estaban en menos de 90 grados entre el cero Libra y cero Capricornio. Era la mayor acumulación planetaria de los exteriores desde el descubrimiento de América por Colón. Descubrimiento de América por Colón, por cierto, que antes comentábamos off the record, que Colón no se encontró ningún huracán, atravesando el Atlántico en plena temporada de huracanes, lo cual permitió el descubrimiento. Cosa insólita, porque lo normal es que se los hubieran engullido cualquiera de los huracanes. Y ese periodo, desde septiembre hasta octubre que él navegó, no se encontró con ninguno. Aquí habría que mirar, sería una interesante investigación este año que pasó en el hemisferio sur. Evidentemente, Australia, América del Sur. Aquí trabajaré también, lo siento, Sole, con el hemisferio norte. La gran sequía, la gran sequía de los 80 en la península ibérica. Mirad, aquí lo que se ve
si hacemos un poco de didáctica astrológica, es la importancia de dónde están los planetas lentos respecto del Sol. Esta Mm, figura es de diciembre del 79. Veis que están en Virgo, Marte, Júpiter, Saturno, pero el Sol ya se acerca hacia el trígono con ellos. Por tanto, enseguida van a retrogradar. Marte lleva aquí unas cuantas semanas. Bueno, por cierto, la importancia de ver dónde está el Sol. Al estar el Sol tan alejado, ya van muy lentos, cosa que no ocurriría si el Sol estuviese cerca de ellos. La posición relativa nos indica que Marte lleva ya unas cuantas semanas, Júpiter llevará unos cuantos meses y Saturno lleva año y pico. En cuanto el Sol avance un poquito más, empezará a retrogradar Saturno. Un poquito más y empezará a retrogradar Júpiter. Un poquito más que avance el Sol y empezará a retrogradar Marte. De tal manera que llevando aquí semanas o meses, los vuelvo a encontrar aquí en el mes de junio en el mm, mismo signo. Han ujú, estado claro. mm, más de medio año algunos, año y pico otros, en el signo de Virgo. El signo de las cruces, como decía antes, dice que señala el territorio dice de España hay que entender península ibérica. Ujú, Yo relaciono un hecho como que se produzcan, no solamente que se entren en el mismo signo los tres soberanos, sino de que estén tanto tiempo debido a su posición relativa al Sol con esta sequía. Tengo otros ejemplos. He traído este porque es muy impactante, pero por claro. ejemplo, la sequía del 44-45, en plena posguerra, fue muy similar solamente con Marte y Saturno en Piscis. Estuvieron ahí unos más de medio año los dos. Si Virgo marca el territorio, ya hemos dicho antes que Géminis señala el reino, y ahora tomároslo, Piscis y Sagitario van a ser muy importantes siempre para la península ibérica. Mm. Piscis, de hecho, señala a Galicia y Portugal, clarísimo, y os podría traer aquí todos los eventos que queráis que cuando se producen conjunciones, no de estos tres, simplemente con que haya dos en estos signos, aquí tenemos una racha climática por lo menos para un par de años. Estaba recordando, bueno, el 2020 tuvimos también los soberanos en conjunción y por lo menos en la zona de Barcelona y Baleares hubo una gran periodo de sequía. No me acuerdo como toda la carta, ¿no? Pero estoy recordando solamente ese criterio. Y además quería preguntarte qué tan importante es la carta del país para poder No, no, leerlo. no, no trabajo con las cartas del país porque la carta del país es una cuestión política. Claro. Mira, a ver, creo que esto ya ha quedado claro, ¿no? Lo del año Ahí, 80. ahí habías quedado. Pasemos, siguiendo esta técnica que he utilizado yo, mirad, me busco un verano excepcionalmente frío, 6 grados por debajo de la media. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Un verano Mm. 6 grados por debajo de la media. Fue el verano del 77. Yo lo recuerdo muy bien porque aquí empecé el servicio militar. Vamos a ver qué tiene la carta, es decir, la carta de la luna nueva previa al solsticio de verano. Mirad, para empezar, yo encuentro aquí Saturno en Leo, que es el exilio. Encuentro a Júpiter, también en exilio. Y encuentro a Marte, también en exilio. Oh, curioso. Y me encuentro un aforismo en la bibliografía española sobre el tema. Dice, planetas débiles significan aguas. ¿Mm? Pero hay más. Tenemos aquí una conjunción Venus-Marte, que es apertura de las puertas. Son planetas con domicilios opuestos, en signos opuestos. Ah, pero aquí también hay otro. Mercurio se acerca a Júpiter, planetas con domicilios opuestos. Ujú, Mercurio además recibe a Júpiter en su casa de Géminis. ujú, Venus recibe aquí a Marte en su casa de Tauro.
Y además encuentro una cosa que solamente esta apertura de las puertas, podríais decir, estos son marcadores universales. Esto en astrometeorología es la apertura para los vientos y esta para la apertura para las aguas. Si os fijáis en el horizonte, están Sagitario y Géminis. Los regentes del horizonte están en aplicación. Esto solo lo he encontrado en un texto árabe. Creo que es de Omar Al-Farrukhán Bentabarí o algo así. No es lo único que tiene esta carta. Fijaos que soberanos débiles, dos aperturas de las puertas, una para las aguas, otra para los vientos. Y los regentes del horizonte se aplican entre ellos. Los regentes del horizonte, claro, son signos opuestos. Aún hay más, que es la condición de cerradas. Este es un término del libro de las cruces, que los planetas soberanos del Sol en adelante estén en signos consecutivos. Mirad, Marte, Júpiter. El Sol está a punto de entrar en Cáncer. En 4 días, perdón, sí, 4 o 5 días ya va a estar en Cáncer. Ujú. O sea que tenemos aquí todo un abanico de condiciones, Claro, digamos, para que se dé una circunstancia excepcional, como así claro. fue este verano. Os doy figuras muy sencillitas y muy Ajá, impactantes. ajá. Luego, Sí, 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 está en la vida clarísimo. cotidiana no es así tan... Pero bueno, para que veáis cielo grande, impacto grande. Aquí, esta figura la hemos sacado del Tratado Breve de las Influencias del Cielo de Abraham Zacuto. Dice, él dice que los planetas retrógrados, que es una condición de debilidad, significan aguas. Esto es un aforismo que se encuentra Ujú, por diversos autores españoles. Bien, yo he calculado él da diciembre de 1503, pam, pam. Calculamos cuando se produjo la luna nueva. Evidentemente, si el Sol está en Capricornio y los tres soberanos están en Cáncer, van retrógrados. Esto no, el programa evidentemente lo implica, lo indica. Pero también están los inferiores. Está Venus retrógrada y está Mercurio retrógrado también. Fue como un diluvio. Ya, ujú, no estábamos en 1503 para contarlo, pero podemos buscar una situación cercana a nuestra vida en la que haya sucedido esto. Bueno, pues yo he encontrado la del 24 de enero del 78, esta luna llena. Yo aquí estaba haciendo el servicio militar, igual que antes en el 77. O sea que me acuerdo muy bien de lo que ocurrió acá. Saturno retrógrado en finales de Leo. Marte que está aquí para meterse ya en su caída de Cáncer. Y Júpiter ok. retrogradando en Géminis. De nuevo, los tres soberanos Están débiles retrogradados. cósmicamente, digamos, por signo, débiles por retrogradación. Y encima tenemos aquí Venus en conjunción superior con el Sol. Este es uno de los marcadores también de aguas. Venus en conjunción superior y más aún en conjunción inferior con el Sol. Pues bien, Se ve clarísimo, justamente, sí. un último ejemplo, creo que es el último ya para acabar esta miscelánea, es a primeros de agosto del 96, una catástrofe en un camping del Pirineo, aragonés, en Biescas. No he puesto aquí los muertos por arrastre, es decir, fue un camping, el camping Virgen de las Nieves, en el que estaban allí los campistas, hubo una tormenta, hubo una crecida súbita del barranco y se los llevó por delante. Pero creo que hubo más de 100 muertos, arrastrados y desaparecidos por ahí. Fue un año, dice, verano excepcionalmente frío y lluvioso. Venus y Marte, que hemos dicho que es una de las aperturas de las puertas para las lluvias, todo el verano en el cielo. Este es un tema muy interesante que aquí en una presentación por primera vez no podemos detallar. Cuando Venus se para al finalizar la retrogradación muy cerca de Marte, Marte es más rápido, pero Venus, si se ha estacionado, al principio va muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y esto es lo que pasó este verano, que caminaron todos juntitos ambos prácticamente los meses de verano. Y efectivamente fue frío y lluvioso.
y no, no tiene relevancia en qué signo sucede esto. Sí, sí, tiene relevancia y tanto que Claro. lo tiene, mira, porque Marte está en caída, Saturno está en Claro, por caída el estado de los planetas, y claro. Júpiter está en caída. Y no solamente eso, sino que Marte y Júpiter están en recepción mutua. Y entonces cuando llega la época de las tormentas, que es el mes de agosto, ya empieza el verano a perder fuerza. Y tenemos esto no es una sigigia como os he puesto hasta ahora, es un cuarto menguante, pero con la luna angular. Otro de los aforismos dice la luna, sobre todo en el ascendente, promete aguas. Bueno, pues aquí es cuando sucedió justo, esta es la figura del, bueno, aquí el día, yo creo que fue al día siguiente o, Acá dice catástrofe de Viesca, 7 de agosto 1996. ajá, bueno, pues yo no lo veo, pero en fin, creo que fue inmediatamente a que se produce el cuarto, se produce el evento. Claro, aquí la dificultad Claro. está en saber por qué en Biescas y a 10 kilómetros no, No, o a 20 claro. kilómetros no. Ahí está lo que sí podemos predecir aquí son veranos anómalos y que en estas circunstancias, Biescas es un lugar del Pirineo. Las grandes tormentas se producen en los grandes sistemas montañosos. Aquí es donde entrarían digamos, a entrar en el detalle, a dar la estructura fina, los meteorólogos y sus computadoras. Pero la astrometeorología, yo creo que os he dado aquí testimonio suficiente de que en las rachas a largo plazo tiene un enorme potencial. En fin, hay muchas más cosas. Ahora, el detalle geográfico yo creo que ahí es cosa de la meteorología. Aquí lo que podemos predecir son meses, estaciones, años, pero entrar más en detalle, es decir, 15 días, esta fase va a ser muy lluviosa, van a soplar los vientos de tal parte, porque eso se puede afinar. Ujú, Esta ujú. lunación está siendo muy clara en la península ibérica, los vientos. Pero bueno, yo os he dado aquí unas pinceladas para que os hagáis idea. Dejo de compartir si te Sí, parece. dale, dale, dale. Mira, hablando de esto como de grandes ciclos, ¿no? De cómo la astrometeorología puede predecir estos contextos, ¿no? Como en uno de los primeros ejemplos, ¿no? Que yo también te preguntaba, ¿no? Pero ves una carta que es de febrero, pero eso ya te da una perspectiva sobre posibilidades que como mostrabas luego en los hechos, se dieron en septiembre o en diciembre, digamos. Estas cosas, por ejemplo, uno las puede prever como también hablabas de los calendarios, ¿no? De esta persona que presentaba un calendario todos los años en donde, bueno, predecía durante el año. ¿Eso es posible seguir haciéndolo en ese cuadro de predicción, como por ejemplo ver esta carta de febrero y tener una perspectiva de que esto puede llegar a suceder determinados hechos climáticos en septiembre o en diciembre, más allá del día Es, preciso, es- digamos, ¿no? eso es lo que he tratado de que hagan mis alumnos en el curso que hemos hecho con Adalia. Y no sé si lo habré logrado, pero es decir, lo que se hace por ejemplo, 2026, se hace todo un planning. Ujú. Se ve primero los horarios lunares, se ve un cuadro de qué efigies son angulares, dónde está el perigeo y el apogeo de la luna, que no es lo mismo que estén en los equinoccios que en los solsticios que en Claro, signos por ahí claro, 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 peregrinos. claro. ¿Dónde están los nodos? Eso es básico. Cuando los nodos están, como ahora, muy cerca del cero Aries, la luna en una semana recorre 28 grados arriba o abajo del ecuador. Eso es brutal. Claro. En cambio, cuando el nodo está en cero Libra, solamente tiene un vaivén semanal de más menos. A ver, en una semana sube 18, baja 18. ¿Ok? Pues no es lo mismo que en una semana recorra 28 que 18. Eso es mecánica Claro, simple. no, lo que hablabas de la oscilación, ¿no? Como Claro, no. Pero ahora coges tú los años en los que el nodo estuvo en cero Aries y encuentras que son los más lluviosos en la península ibérica. bueno, Que bueno, no quiere decir que en Argentina haya sido al contrario.
Por eso hay que cotejar siempre Hay que contrastar el ese contraste. cielo con tu país, que eso me cuesta. Y claro, es decir, por ejemplo, tenía un alumno de Costa Rica. En las zonas templadas, aunque estemos en hemisferios opuestos, pues hay cuatro estaciones. Pero en Costa Rica no hay más que dos Claro, frío, estaciones. lluvioso y seco, claro. Claro, lo mismo que los ciclos sociales, que en las zonas templadas pueden abarcar 800 años. Si te vas al Ecuador, primero los ciclos sociales desaparecen, no hay imperios en el Ecuador. Y está el azteca, el maya, pero es decir, son de una Mm, periodicidad mucho más corta. Y eso tiene que ver indudablemente con cómo resuenan las ondas en las diferentes franjas de la Tierra. Los climas de Ptolomeo, por cierto. claro, Doy la pincelada, pero para que se vea cómo hay que pensar en estos términos, digamos, más allá del empirismo, movernos dentro de criterios científicos, es decir, la resonancia. Las ondas en las zonas templadas no son lo mismo que en las zonas ecuatoriales. Por ejemplo, justo en la raya del Ecuador no puede haber huracanes. Un huracán para que se forme necesita el giro de la Tierra, la aceleración de Coriolis. 5 grados arriba, 5 grados abajo del Ecuador no hay huracanes. Bueno, la razón es simplemente mecánica. claro, 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 Si claro. nos Claro. apartamos a un poquito más arriba, nos encontramos dos estaciones solo, la de las lluvias y la de la sequía. Si vamos a la India, encontramos 6 estaciones, distinguen allí. Ah, sí. Ah, mira, no sabía eso. O Claro. sea que lo mismo en el Mediterráneo tenemos 4 elementos y los chinos tienen 5. 5, claro, claro. Sí, esta esa era una de, bueno, de mis grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo operaba algo tan concreto, tan evidente, digamos, que puedo, digamos, la astrometeorología en una astrología tropical cuando da vuelta a los hemisferios y da vuelta a las estaciones, ¿no? Y una última pregunta, te hago ya para ir cerrando toda la cuestión, bueno, sigue siendo técnica igual. ¿Cómo desde la astrometeorología se percibe o se puede pensar el tema del cambio climático o el calentamiento global y estas cuestiones? ¿Tiene sentido desde la lente meteorológica? Completamente, Ninguna. completamente, completamente. O sea, hay ciclo de conjunciones Júpiter-Saturno, igual que los ciclos históricos, ciclos civilizatorios. Claro. Ciclo de Júpiter y Saturno se reúnen en el cielo cada 20 años, pero cada 60, bueno, cada 58 años se juntan muy cerca de la conjunción primitiva. Ujú, 796 años se juntan un poquito más cerca y 2400 años después se juntan en el mismo grado. Eso de que se junten quiere decir que se repite el color y la intensidad, que es lo que domina en los aspectos. Bueno, si ahora cotejamos, vamos a los climatólogos y vemos que hemos salido de la pequeña edad glacial, que acabó en el siglo XVII-XVIII, que comenzó en 1400 por ahí. Hubo un óptico climático en el siglo XIII, cuando se construyen las catedrales. Vamos viendo los ciclos, digamos, seculares y los contrastamos donde se van produciendo las conjunciones Júpiter y Saturno. Y claro, aquí lo que vemos es además la importancia de que tiene el clima en la historia. Periodos bonancibles de que cálido, por ejemplo, en Inglaterra se criaron vinos en el siglo XIII. Es la época de las catedrales, es la época del gótico. La Edad Media, que a algunos le ponen una fama tan terrible, bueno, pues 800 años de Edad Media dan para que haya bueno y malo. La Edad Media claro, tiene claro, una claro, parte de todo, oscura claro. y tiene una parte brillante que es la de cuando se construyen las catedrales. Mm, Catedrales es algo espléndido. Bueno, pues ahí hay un óptimo climático. Se acaba el óptimo climático, el clima se vuelve errático, llega la Black Death, la peste negra, etcétera. Es decir, lo mismo, vemos los ciclos climáticos y vemos dónde están las conjunciones, las grandes conjunciones de Júpiter y Saturno.
Y aquí intervienen ya los planetas lentos. Cuando Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón se acumulan en una zona restringida del cielo, por ejemplo, si ves 1347, 1348, que es el punto álgido de la peste negra, en las que un tercio de la población europea muere, desaparece, ves que hay todo un stellium en Aries, muy cerca del cero Aries, entre Piscis y Aries. Hay un mínimo del índice cíclico de Barbol. Lo mismo cuando empieza la pequeña edad glacial. Si te vas a cuando empieza la emigración de Irlanda por la crisis de la patata, encuentras lo mismo. Si quieres otro día lo explicamos. Lo vemos más en profundidad, me parece también otro temón, porque además, digamos, ya desde el mismo planteamiento, por lo menos cuestiona de que, que se trata esto de ciclos naturales, que uno los puede mirar y no solamente al menos como consecuencia de la industria humana, ¿no? Eh, Os puedo enseñar un gráfico que hace un italiano que trabaja en la Duke University de Estados Unidos, en la que coge la temperatura media de la Tierra, cómo ha subido en el último año y crece exponencialmente, la temperatura media del planeta. Bueno, los matemáticos a esa curva, que es exponencial, tienen sus trucos, le quitan el exponente 2 y sale mm, una sierra, una curva. ujú, Esa curva va, sube, baja unos determinados años. Y ujú, lo que no se da cuenta este hombre, el Nicola Scafetta, que se llama, es que justo los picos de la curva van de 10 en 10 años de las conjunciones o posiciones Júpiter-Saturno. Os puedo poner la gráfica de tremendo, Scafetta, yo le añado las conjunciones y oposiciones de Júpiter y ves cómo cuadran. hermoso. Pero Bueno, él mismo que es un físico y trabaja en todo esto trabaja con las ondas y las resonancias que se producen entre el sistema solar y los planetas, la Luna, etcétera, etcétera. O sea, que él mismo trabaja en esto, pero no se da cuenta de esa historia. claro, O sea, claro. hay gente trabajando en nuestro pensamiento. Pero sin el lenguaje astrológico o con el lenguaje astrológico. No, no, él no, es un No. físico y trabaja estrictamente en Claro, la física, claro, claro, claro. pero ellos tienen todo un potencial de cálculo y de matemáticas que te dan la curva hecha y tú dices, mira, pero si es que aquí Claro, después conjunción, es fácil. oposición, ya os lo enseñaré Claro. porque es muy Sí, sí, diáfano. sí. Pues ya tenemos próxima cita, José Luis. Gracias, gracias por la generosidad de todo lo que has compartido. Así que ¿No? gracias. Si Simplemente podemos muchas estimular la gracias. curiosidad y a gente que trabaje y que investigue, Sí, 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 sí. me doy por más que satisfecho, Soledad. Sí, me quedo, yo al menos me quedo muy, muy estimulada de escucharte con todo lo que fuiste presentando, así que te agradezco Tenemos un motivo montón. para un próximo encuentro. Gracias, Venga, muchas gracias. chao. Chao, chao. Venga.